Bien, ya siendo las 15:04, vamos a comenzar en honor al tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión del ciclo de webinar del Instrumento Capital Humano para la Innovación. En esta oportunidad hemos denominado este webinar Aclara Dudas. Es un webinar que está mucho más enfocado en quienes ya se encuentran realizando el proceso de formulación del instrumento, que ya tienen eventualmente una postulación abierta a través de nuestra plataforma. Entonces tienen las dudas finales respecto del instrumento. Entonces vamos a hacer un recordatorio muy breve de algunas secciones de las bases, pero no las vamos a profundizar, porque para eso ya hemos tenido otras instancias de formulación y de conocer el instrumento que están disponibles a través de nuestra ficha web del instrumento para que también puedan revisarlas quienes tengan dudas al respecto. Quisiera presentarme, mi nombre es Stephanie Durán, soy ejecutiva técnica de la Gerencia de Innovación de Corfo y me acompaña mi colega Javiera Gómez, también de la Gerencia de Innovación de Corfo, y vamos a estar el día de hoy acompañándolos en este webinar. Vamos a dar la instrucción de que quienes tengan dudas prioricen poder escribirlas a través de nuestro chat, de manera que Javiera, que va a estar súper atenta ahí a responder, pueda entregarles la información pertinente de manera escrita. Y finalizando el webinar y dependiendo la hora, vamos a dar la oportunidad de abrir algunos de los micrófonos para poder conversar algunas de las dudas más puntuales. Siempre priorizando que no sean dudas tan específicas de sus proyectos, porque para eso podemos agendar una asesoría uno a uno. Para eso también estamos disponibles. Antes de comenzar a hablar netamente de capital humano para la innovación, me gustaría entregarles un breve contexto relacionado con los pilares con los cuales se encuentra trabajando la Corfo en este periodo, es decir, desde el 2022 al 2026, y están relacionados con el financiamiento para el desarrollo, el apoyo al emprendimiento, la innovación y fomento, y la instauración de la nueva política industrial basada en el desarrollo productivo, pero sin olvidarnos de los ejes transversales que nos convocan, que son la sustentabilidad, la equidad de género y el desarrollo territorial equilibrado. ¿Cómo financiamos este instrumento en particular y varios de los que tenemos en la gerencia también? A través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es un programa interministerial financiado por los recursos transitorios percibidos por Corfo provenientes del alto precio del litio y que se enfoca en tres desafíos estratégicos. Primero, la resiliencia a la crisis climática, la descarbonización justa y la transformación productiva. ¿Qué ministerios son los que participan en este programa? Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Minería, Energía y por supuesto también la Corfo. Particularmente nuestra gerencia, que es la gerencia de innovación, trabaja en una misión enfocada en fomentar la investigación, desarrollo e innovación, es decir, el I+D+I, tan conocido por nosotros, pero desde la perspectiva empresarial. Es decir, nosotros buscamos que sean las empresas de nuestro país en las que puedan potenciar el ecosistema de innovación a nivel nacional y a nivel regional y, por supuesto, que también puedan ayudarnos a diversificar la matriz productiva en el marco de un modelo de desarrollo productivo sostenible, inclusivo y, por supuesto, territorialmente equilibrado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tres mecanismos. El primero y más conocido de ellos son los cofinanciamientos, algunos de ellos bastante bien posicionados en el ecosistema nacional, como son Crea y Valida, Consolida y Expande, y bueno, por supuesto también el capital humano para la innovación, que es el que vamos a estar conversando el día de hoy. También a través de la certificación, que lo hacemos a través de la ley de I+D, que entrega un incentivo tributario a las empresas que realizan I+D en nuestro país. Y que no es un cofinanciamiento, sino que es un derecho que tienen todas las empresas que realizan I+D en nuestro país. Y por último, también los programas de acompañamiento, que no solamente son para nuestros beneficiarios actuales, sino que también para los potenciales postulantes a través de diferentes instancias, en poder apoyarlos en los procesos de formulación, en poder apoyarlos con asesorías y distintos programas de acompañamiento técnico en los procesos de formulación de potenciales empresas que puedan posteriormente pertenecer a la cartera de Innova Chile. Ahora sí, nos convocamos de lleno para hablar del instrumento capital humano para la innovación. Es importante indicar que en este webinar en particular y para quienes vayan ingresando, em,
que nosotros nos vamos a enfocar en la última parte, es decir, para aquellos que ya están formulando, en poder aclarar las últimas dudas, pero para quienes quieran hacer una revisión completa de las bases técnicas o del formulario de postulación, lo pueden hacer a través de los webinars que están disponibles en la ficha web del instrumento, que están cargados y que los pueden ver a través de YouTube. Porque el día de hoy vamos a hablar netamente ya más de las dudas finales y no del proceso completo. Sí es importante recordar cuál es el objetivo de este instrumento. El objetivo de este instrumento se relaciona con el fortalecimiento de las capacidades de I+D+I de nuestras empresas nacionales a través de la inserción de un profesional, que pudiese ser un profesional que tiene o no magíster o doctorado, pero también pudiese ser un técnico o técnica de nivel superior altamente calificado, con el objetivo de que este capital humano se integre para poder abordar desafíos productivos y o competitivos de la organización. Esto quiere decir que son desafíos internos relativos a la productividad o desafíos internos o externos relativos a cómo somos competentes en un mercado actual y que por supuesto requieran actividades de investigación y desarrollo, con lo que significa esa palabra. Es importante indicar qué es para nosotros investigación y desarrollo y qué vamos a entender por investigación y desarrollo. Para entender a qué nos referimos con estos conceptos, nosotros nos enmarcamos en la Ley 20.241, que nos indica cuáles son las definiciones y exclusiones de I+D. Es decir, nos dice a qué nos referimos con I+D, pero también a lo que no nos referimos con investigación y desarrollo. Cuando hablamos de la fase de la investigación, estamos hablando de que existe un desafío científico-tecnológico que requiere, a través de la investigación científica y el método científico, la generación de un nuevo conocimiento a través de la validación de hipótesis y que posteriormente con ese nuevo conocimiento vamos a aprovecharlo y vamos a poder crear una nueva solución, desarrollar una nueva solución altamente competitiva y sofisticada. Eso vamos a entender por investigación y desarrollo. Es importante indicar que este instrumento estuvo abierto en modalidad postulación permanente o ventanilla abierta, como lo llaman algunos. Sin embargo, hace poco se notificó el cierre de la ventanilla, que será el 31 de julio a las 17 horas. Eso es sumamente importante. Eso quiere decir que todos ustedes que se encuentran formulando ya tienen una fecha límite para poder enviar esta formulación, que es el 31 de julio. Por lo tanto, ya estamos en las últimas semanas, quedan aproximadamente 2 semanas para el cierre de esta ventanilla. Es momento de poner el pie en el acelerador, es momento de poder resolver las dudas puntuales que tengamos de la formulación. Y para eso hemos creado esta instancia y posteriormente también podemos reunirnos con ustedes uno a uno para resolver esas dudas. Como comentamos en la slide anterior, vamos a requerir que existan actividades de investigación y desarrollo. Para esto utilizaremos las definiciones que se encuentran disponibles en la Ley 20.241 y vamos a decir que son actividades que realizamos para enfrentar un alto nivel de incertidumbre respecto de la efectividad de la solución que vamos a plantear. Y por otro lado también lo vamos a hacer para poder enfrentar un desafío competitivo y productivo que tenga la organización en este minuto y que para resolverlo se requieren actividades de investigación y desarrollo. Acá tenemos un bosquejo de lo que se refiere a este instrumento, también lo pueden encontrar explicado en las bases técnicas. Vamos a tener en primera instancia una empresa que ha levantado dentro de su organización un desafío productivo y o competitivo y además ha detectado que existen brechas en las capacidades del equipo para poder resolver ese desafío. Es por eso que se identificó que se requiere la incorporación de un capital humano eh, altamente competitivo para resolver este desafío y a través de la incorporación de este capital humano podemos desarrollar una solución que permita hacer frente a ese desafío basada en investigación y desarrollo. Y también una cosa sumamente importante y que muchas de las empresas olvidan es que este instrumento tiene el objetivo de fortalecer capacidades de I+D+I. Por lo tanto, es absolutamente necesario que ustedes presenten actividades de sistematización de la investigación y desarrollo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a actividades que permitan que una vez que el proyecto haya terminado, podamos continuar ejerciendo actividades de I+D para este proyecto, para otros proyectos o quizás incluso para el desarrollo de nuevas soluciones dentro de la organización.
Y estas actividades de sistematización son obligatorias en cada una de las formulaciones y pudiesen ser, por ejemplo, manuales, metodologías o distintos mecanismos que permitan que estas actividades sean replicables. Por último, y en base a todo esto, vamos a lograr el objetivo del instrumento, que es un impacto en la productividad y competitividad de las empresas a nivel nacional. El cofinanciamiento que estamos otorgando tiene un tope de 40 millones de pesos y el porcentaje máximo de subsidio va a depender del tamaño de la empresa. Y este tamaño de la empresa está directamente relacionado con el ingreso por ventas anual que tienen las organizaciones. Cuando es una micro o pequeña empresa, el porcentaje máximo de subsidio es hasta 80%. Cuando es una mediana, hasta 60% y cuando es una grande, hasta 40%. Es importante indicar que al menos el 50% de los aportes deben ser pecuniarios y existe además un tope del subsidio que puede ser correspondiente a la remuneración mensual del capital humano. El tope son 2.200.000 pesos mensuales bruto. Existe un beneficio para las pymes que cuenten con sello de 40 horas y además existe un cofinanciamiento extra del 10% para empresas lideradas por mujeres que vamos a explicarlo a continuación. El plazo del proyecto es hasta 12 meses y existirá un hito técnico de continuidad en el mes cuarto de ejecución del proyecto. Les comentaba que existe un aumento del cofinanciamiento por el beneficio mujer y en este instrumento en particular lo podemos obtener de dos formas. En primer lugar, cuando la empresa es liderada por mujeres, para que la empresa sea liderada por mujeres, nos vamos a regir por las normas que están dispuestas también dentro de los descargables. Cuando es una persona natural, si la empresaria individual es mujer, pero cuando es una persona jurídica, se requiere que una o más mujeres tengan al menos el 50% del capital social de la empresa, o también en su defecto que una o más mujeres tengan al menos el 30% del capital social de la empresa, pero además una mujer debe tener la representación legal de la sociedad. Eh, Sin embargo, en este instrumento en particular, no solamente de esa forma podemos acceder al beneficio, sino que también cuando el profesional o técnico de nivel superior a contratar corresponde a una mujer según su sexo registral. En ese caso, también podemos optar al cofinanciamiento. Es importante considerar que ambos son excluyentes y por lo tanto no acumulables. Si tenemos los dos, no significa que vamos a tener un 20%, sino que el tope siempre será del 10%, porque no son acumulables. En este caso, el tope mensual del subsidio para la remuneración bruta aumenta, llegando a 2.616.666 pesos, y es importante y sumamente relevante indicar que quienes quieran optar por este beneficio es aplicado una vez que el proyecto es aprobado. Esto quiere decir que ustedes en su formulación, en la que están realizando hoy en día, lo tienen que hacer de manera genérica, tal cual se indican las bases técnicas, y una vez que el proyecto es adjudicado y ustedes presentan la documentación, nosotros somos los encargados de realizar esos ajustes para que efectivamente se otorgue este cofinanciamiento extra. Acá podemos ver un ejemplo rápidamente correspondiente a una empresa pequeña, es decir, que tiene ingresos por ventas de hasta 25.000 UF, que opta al máximo del subsidio con el mínimo de los aportes. Eso quiere decir a un subsidio de 40 millones de pesos correspondiente al 80% y un aporte de 10 millones de pesos correspondiente al 20%. En este caso, particularmente los aportes, como tiene que tener el 50% de aportes pecuniarios, 5 millones van a ser pecuniarios y 5 millones van a ser valorados. Si esta empresa posteriormente se le aplica el beneficio, podemos ver que el subsidio aumenta a 45 millones de pesos correspondiente al 90% y el aporte disminuye a 5 millones correspondiente al 10%. Como podemos ver, 0% de ellos corresponde a pecuniario. Por otro lado, ¿cuáles son las actividades y gastos financiables del proyecto? En primer lugar, y quizás el que es más importante en este proyecto en particular, es la contratación del personal o del capital humano. Este capital humano especializado pudiese ser con grado técnico, profesional, magíster o doctorado. Lo importante es que tiene que ser en las áreas de ciencia, tecnología o innovación. Una cosa sumamente importante es que este profesional
No puede ser contratado netamente para desarrollar actividades como, por ejemplo, gestión de innovación, marketing o desarrollo de software, porque no nos quedaría claro cuáles son las actividades de I+D involucradas en el desarrollo del proyecto. También otros gastos y actividades financiables dentro del proyecto pudiesen ser complementarias o adicionales a la contratación del personal. Están relacionadas con los materiales y fungibles para el prototipaje y actividades de investigación y desarrollo, con la asistencia a seminarios nacionales o internacionales, si esto es debidamente justificado y también si es técnicamente pertinente. También podemos cargar los costos asociados a las garantías. Podemos cargar hasta 2 millones de pesos del subsidio para adquisición de equipamiento en el caso de las inversiones. Y también es importante que no se financiarán remuneraciones del personal preexistente. Este solo puede considerarse como aporte valorado del beneficiario. A continuación, podemos ver en esta slide los criterios de evaluación. Vamos a evaluar con una nota 1 a 5 para quienes cumplan con los requisitos de admisibilidad el proyecto de acuerdo a los criterios indicados. En primer lugar, la caracterización o identificación del desafío de la empresa, donde nosotros esperamos que esta caracterización sea clara y sea coherente y además nos indiquen por qué es necesario realizar actividades de investigación y desarrollo para resolver este desafío productivo competitivo. Además, el impacto que va a tener el desarrollo de este proyecto dentro de la organización. Vamos a evaluar también con una ponderación de 35% el perfil de los participantes. Por un lado, el beneficiario, pero también por otro lado, el profesional o técnico de nivel superior que va a ser contratado. En el caso del beneficiario, nosotros vamos a evaluar que cuenten con las capacidades técnicas, con las capacidades financieras y de infraestructura para poder desarrollar adecuadamente este proyecto. Y en el caso del profesional o técnico de nivel superior, vamos a evaluar que efectivamente sea competente para poder hacer frente a este desafío productivo competitivo. Desde la perspectiva técnica, pero también desde la perspectiva de la experiencia laboral que haya tenido, em, o también quizás si ha hecho algunas publicaciones desde la perspectiva científica, etcétera, etcétera. Por otro lado, también vamos a evaluar la metodología y el plan de trabajo. Esta metodología debe ser clara y detallada y debe describir cuáles son las acciones que permitirían cumplir cada uno de los resultados. Debe ser coherente con el plan de trabajo y el presupuesto presentado, el cual debe ser presentado de acuerdo a los formatos indicados en la plataforma. Y por último, también vamos a evaluar los resultados e indicadores que ustedes comprometen, de manera que estos indicadores nos permitan medir cada una de las actividades planteadas por ustedes. Quisiera hacer hincapié también en el plan de trabajo y en la metodología, que no se olviden de las actividades de sistematización del I+D dentro de la organización, porque son parte fundamental de poder lograr los objetivos de este instrumento en particular. Quisiera recomendar para todos quienes no pudieron asistir al taller de formulación que puedan revisarlo. Está disponible la grabación a través de nuestra página. En este taller de formulación lo que hicimos fue revisar cada uno de las preguntas que están en el formulario para poder indicar qué es lo que esperamos en cada una de ellas y además cómo esperamos la construcción, en este caso, del plan de trabajo y del presupuesto. Bien. A lo largo de todo el proceso de difusión de este instrumento, nosotros nos hemos dado cuenta que existen algunas preguntas frecuentes y algunos errores comunes en todo el proceso que las empresas tienden a repetir. Por lo tanto, los agrupamos y los concentramos en esta presentación, de manera que podamos revisarlos y quizás también corresponden a algunas de las preguntas que ustedes actualmente tienen. La primera pregunta está relacionada con si existen requisitos de antigüedad para poder postular a este instrumento y la respuesta es sí. Ya sea persona jurídica o persona natural, es necesario contar con al menos 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría. ¿Ya? Quienes no cumplan automáticamente quedan fuera de este instrumento. Por otro lado, también existe la pregunta de que si hay un requisito de nivel de ventas para poder postular. La respuesta es que sí, se debe acreditar los ingresos por venta dentro de los últimos 18 meses previos a la postulación. Lo que sí es importante indicar que no tenemos un monto en específico, ni tampoco es necesario que las ventas sean todos los meses.
Pero sí es importante para nosotros acreditar que existe movimiento dentro de los últimos 18 meses y por supuesto también cuando sea pertinente, esto también nos entrega información respecto a las capacidades financieras que tiene la empresa. Para continuar con las preguntas frecuentes, ¿existe algún beneficio adicional para empresas lideradas por mujeres y cómo se aplica? En este caso, ya lo explicamos anteriormente en una de las slides. Las empresas lideradas por mujeres que postulan a este instrumento pueden optar a un aumento del porcentaje de cofinanciamiento de hasta 10%, pero también en este instrumento en particular, también puede solicitar el beneficio a aquellas empresas que postulen para poder insertar un profesional o técnico de nivel superior que sea mujer. Ya esa es la diferencia quizás con otros instrumentos, que tenemos dos opciones en este caso. Lo importante es que el beneficio no es acumulable, es decir, el máximo es 10% de aumento en el cofinanciamiento. Otra pregunta también que nos surge constantemente es que si una empresa tiene el sello de 40 horas, ¿cuál es el beneficio que obtiene? En este caso, de conformidad a lo establecido por la Ley 21.561, se otorga un porcentaje adicional consistente en una bonificación por sobre la nota final obtenida para aquellos que cumplan con dos requisitos. Primero, debe ser una empresa de menor tamaño y, en segundo lugar, tienen que contar con el sello que certifique que se implementó de forma anticipada la reducción de la jornada laboral. Tienen que contar con el certificado, ya es decir, no pueden estar tramitándolo, tienen que contar con el certificado. Otra pregunta frecuente se relaciona con que si esta convocatoria, y no solo esta, esta pregunta es reiterada, si es excluyente con otros programas de Innova. Y la respuesta es que ustedes como empresa pueden postular a cada uno de los instrumentos o líneas de financiamiento siempre y cuando sea pertinente de acuerdo a los objetivos del proyecto, se cumplan los requisitos en cada una de las convocatorias, los objetivos de cada formulación sean diferentes y una cosa sumamente importante es que no exista duplicidad en el recurso humano. Ya eso quiere decir que no podemos tener a una sola persona cargada en muchos proyectos y que represente una jornada laboral más de lo que corresponde. Por otro lado, también, si es necesario contar con el capital humano para la postulación, esta pregunta nos realizan muchísimo. Yo pensaría que acá no debiésemos tener ese tema porque son formulaciones que están más o menos avanzadas, pero la respuesta es sí. El perfil del capital humano es necesario para la postulación, puesto que corresponde a los criterios de evaluación para poder aprobar el proyecto. Por lo tanto, no puedo postular solamente con un perfil, sino que necesito el nombre de la persona, los antecedentes de la persona, la individualización del capital humano, profesional o técnico de nivel superior al que voy a contratar en el momento de la postulación. Por otro lado, también tenemos más preguntas frecuentes relacionadas con el profesional o técnico de nivel superior a contratar. ¿Debe estar inscrito en la base de datos referencial de Corfo? Si ustedes ingresaron a nuestra página web, se pueden dar cuenta que existe una base de datos de profesionales o técnicos de nivel superior que quisieron estar en ese lugar con el objetivo de poder colaborar con las empresas chilenas a desarrollar actividades de I+D. Sin embargo, esta nómina es solamente referencial. No es necesario que el capital humano se encuentre en la nómina para que ustedes puedan incorporarlo dentro de su postulación, ¿ya? Em, entonces, solamente es referencial y de uso opcional para las empresas postulantes. Otra pregunta está relacionada con, en relación al historial laboral del profesional, ¿se contempla una vinculación mediante contrato indefinido, boleta de honorarios u otro método? Y la respuesta es que de acuerdo a las bases técnicas, y como ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, se solicita que este capital humano no tenga vinculación laboral o de prestación de servicios al momento de la postulación, ni haya tenido durante un año plazo anterior a la postulación. Esto también contempla boletas de honorario, ya sea contratos o también prestaciones de servicio. ¿Qué sucede si el salario bruto supera los 2.200.000 pesos mensuales? ¿La diferencia puede ser cubierta por la empresa? La respuesta es sí. Este tope corresponde netamente al cargo al subsidio. Por lo tanto, es posible cubrir el diferencial con cargo al beneficiario, en este caso como aporte pecuniario de la empresa. Y ya para ir finalizando, para dar la posibilidad de poder responder algunas preguntas, esta pregunta nos realiza muchísimo y es que si la postulación
se diseña en base a un profesional, a un perfil, pero que al momento de comenzar el proyecto o incluso durante la ejecución del proyecto, dicho profesional ya no está disponible. En este caso, si es que se decide poner término al contrato del profesional con la empresa o si el profesional en este caso renuncia a ser parte del proyecto, durante el proceso de la formalización o incluso también durante la ejecución, se podrá solicitar un cambio de este a Innova Chile, al ejecutivo que ustedes tengan asignado, indicando las razones por las cuales se toma la decisión y también indicando un perfil similar, eh, que tenga la misma experiencia o quizás más experiencia para poder desarrollar las actividades que están comprometidas en el proyecto, y posteriormente nosotros vamos a evaluar esa pertinencia y poder aprobar ese cambio también. Así que no se asusten con eso, muchas veces pasa y es importante saber que de acuerdo a las bases podemos contar con esta opción de poder hacer un cambio en el capital humano durante la ejecución del proyecto o al momento de comenzar el proyecto. Lo importante es que este nuevo profesional sea competente, que tenga un nivel de experiencia similar o mejor al que estaba formulado durante el proceso de la adjudicación. También nos preguntan si el profesional debe o no trabajar a jornada completa. La respuesta es sí. La relación entre el profesional o técnico de nivel superior a contratar y la empresa beneficiaria debe estar regida por el Código del Trabajo y debe pactarse a jornada completa. No aceptamos boletas de honorario y no aceptamos también a jornada parcial. Tiene que ser a jornada completa. Tampoco se admiten contratos de prestación de servicios a honorarios. Quisiera hacer un doble clic también en esta lámina y está relacionada con que en el proceso de formulación nosotros les vamos a pedir que ustedes indiquen un grado de maduración de la tecnología en relación a la solución que están presentando. Se los digo netamente porque dentro de las bases técnicas ustedes se pudieron dar cuenta que nosotros no solicitamos que tengan un TRL en específico, pero sí tiene que ser declarativo en el sentido de que nosotros tenemos que tener la información de más o menos en qué etapa de maduración de la tecnología ustedes se encuentran, que pudiese ser entre un TRL 1 hasta un TRL 9. Y para ir finalizando, quisiera dar algunas recomendaciones en relación al presupuesto que ustedes tienen que formular y algunos errores comunes que nosotros hemos detectado en las postulaciones. Primero, es importante que se deben declarar cada uno de los campos solicitados en el presupuesto y en este caso en el Excel que ustedes pueden descargar. Tienen que definir el ítem, pero también tienen que definir una descripción del gasto que tiene que ser completa, que tiene que incorporar cuáles son los tipos de gastos que van a hacer, una justificación técnica y así cada uno de los componentes que están en el Excel. Acá podemos ver un ejemplo de cómo no esperamos que sea y un ejemplo de cómo sí esperamos que sea. Por otro lado, también nosotros requerimos que ustedes puedan hacer una definición y justificación de cada uno de los ítems que ustedes presenten en el presupuesto. Como ustedes pueden ver, acá tenemos un ejemplo de lo que no esperamos y es porque la descripción del gasto está incompleta. No nos dice cuáles son las adquisiciones o compras que se realizarán y rendirán en ese ítem en particular. Y en el segundo cuadro podemos ver cómo sí lo esperamos. Esto quiere decir que si vamos a tener un ítem, por ejemplo, de insumos, es necesario indicar cuáles son los tipos de insumo que nosotros debiésemos cargar en ese ítem. Lo mismo en este ejemplo, también podemos ver que en la descripción del gasto podemos ver cuáles son los tipos de materiales de pruebas de campo que se cargarán en este ítem para este proyecto en particular. A continuación voy a dar una explicación breve de los conceptos presupuestarios para que más o menos todos los tengamos claros y están relacionados con la clasificación que tienen los gastos. Puede ser uno por tipo de gasto, donde encontramos los gastos de operaciones, administración e inversión, por tipo de fuente u origen, que en este caso puede ser aporte pecuniario o valorado, y también por el tipo de participante. Esto es para todos los instrumentos, pero en particular en capital humano nosotros esperamos aportes del beneficiario solamente. Pero existen otros tipos de instrumentos que también tienen asociados, coejecutores, empresas atendidas o entidades colaboradoras. Respecto a la explicación de los conceptos presupuestarios, como les decíamos, tenemos distintos tipos de gastos.
Vamos a cargar en la cuenta de gastos de operación aquellos gastos directamente asociados a la ejecución del proyecto. Ya eso quiere decir que pudiesen ser, por ejemplo, insumos, viáticos, servicios externos, pasajes, etcétera. En el caso de los gastos de administración, son gastos indirectos pero necesarios para la ejecución del proyecto. Acá podríamos, por ejemplo, incorporar servicios básicos, contabilidad o apoyo administrativo. Y también contamos también con los recursos, con la cuenta de inversiones, que son activos fijos o durables que permiten implementar el proyecto. Acá recordar que tenemos un tope que es de 2 millones de pesos, pero que incluye aquellos gastos que son inventariables, como maquinarias, equipos o mejoras en la infraestructura. También es importante aclarar a qué nos referimos con los aportes pecuniarios y valorados. Por un lado, los aportes pecuniarios corresponden a aquellos recursos nuevos generados exclusivamente para la ejecución del proyecto. Esto quiere decir que si el proyecto no se hubiese realizado, probablemente los gastos no se habrían realizado y que implican desembolsos de dinero real, como pagos, compras, contrataciones nuevas, etcétera. Y en el caso de los aportes valorados, que también pudiesen estar incorporados dentro de sus formulaciones, corresponden a recursos preexistentes ya disponibles al momento de postular. En este caso, podríamos encontrar, por ejemplo, eh, algunos recursos humanos que pudiesen ser preexistentes al momento de postular. No implican gastos adicionales, pero sí tienen un valor estimado en función del uso durante la ejecución del proyecto. Algunos tips adicionales para poder finalizar. En el caso de la cuenta recurso humano, es importante que sepan que de acuerdo a las bases técnicas, solo se permite la contratación de un profesional o técnico de nivel superior por cada proyecto. Ya esa pregunta igual nos llega bastante. ¿Puedo contratar más de una persona? Y la respuesta es no. Es un capital humano por cada proyecto aprobado. En este caso en particular, ¿cuál es el objetivo? Que tenga jornada completa, que esté regido por el Código del Trabajo y que también su principal función esté relacionada con el desarrollo de una solución y la sistematización de actividades de investigación y desarrollo. Hablamos de un monto máximo de remuneración para este capital humano, que ya lo mencionamos, es de 2.200.000 pesos brutos. También es importante indicar que no se pueden presupuestar en la cuenta de operaciones, tanto en el subsidio como en los aportes de la empresa, el trabajo de profesionales que realicen actividades técnicas dentro de la ejecución del proyecto, sobre todo aquellas actividades relacionadas con I+D. Respecto a la cuenta de administración, se podrían presupuestar algunos servicios básicos, como ya lo dijimos, como electricidad, agua, gas, aseo, internet, telefonía, etcétera. Pero también algunos servicios del tipo contable o de personal administrativo de apoyo para el proyecto. Es importante indicar que no es personal administrativo un director de proyecto o algún integrante que tenga un perfil más técnico relacionado con las actividades de investigación y desarrollo. Y también es importante que el monto máximo de cargo en esta cuenta son 2 millones de pesos y que con todo el monto del subsidio solicitado en esta cuenta no puede exceder el 15% de la sumatoria del subsidio solicitado en las restantes cuentas. Para finalizar, respecto a la cuenta de inversión, tiene un monto máximo asociado de acuerdo a las bases técnicas de 2 millones de pesos con cargo al subsidio. Consejos o tips para sus postulaciones. Primero es revisar el Excel de presupuesto y plan de trabajo, particularmente en la pestaña Criterios de admisibilidad. Ustedes pueden ver que debe estar indicado en verde cuando efectivamente se cumplen estos requisitos de admisibilidad. Cuando no se cumple, les recomendamos volver a revisarlo y no enviarlo si es que es así, porque quedarían automáticamente fuera por criterios de admisibilidad. Les recomendamos revisar que estén todos los documentos adjuntos en la plataforma y que correspondan en cada caso. A veces suben documentos, por ejemplo, en blanco para poder posteriormente subir el que corresponde y se envía la postulación con ese documento y la verdad no queremos que eso ocurra. Y es importante también indicar que deben utilizar los formatos indicados en nuestra plataforma. Muchas veces nos pasa que los postulantes envían, por ejemplo, otro tipo de currículum porque creen que está más completo o más visible, pero la verdad es que nosotros necesitamos que todas las postulaciones vengan con el mismo formato. También fijarse que la documentación del técnico de nivel superior o profesional esté acorde lo declarado en el currículum con los adjuntos.
¿ya? Ustedes van a tener que declarar cuál es el grado académico que tiene este profesional y muchas veces pasa que declaran algo que está estudiando. Por ejemplo, un posgrado o un doctorado, pero como todavía no tiene ese certificado o ese título, queda incoherente la postulación, ¿ya? Así que es importante que declaren con aquello que efectivamente está completo y tienen el certificado o el título. Y también estos grados deben ser declarados y adjuntos dentro de la plataforma. Em, por supuesto, también fijarse que los objetivos del proyecto estén alineados con el objetivo de la línea. También fijarse en las bases técnicas, particularmente en el contenido que nosotros esperamos que está indicado en el numeral 8 de las bases técnicas. Y también poder fijarse en los requisitos de admisibilidad que pueden encontrar en el numeral 12.1 de las bases técnicas. Es importante también que ustedes ratifiquen que efectivamente enviaron la postulación con el correo de recepción de la plataforma charlie.io. Muchísimas gracias. Eso es lo que tenemos preparado para poder presentarles. Es importante indicar que para aquellos que estén realizando su formulación y tengan dudas específicas, hemos destinado un correo que es difusioninnova@corfo.cl en donde ustedes pueden solicitar asesorías uno a uno. En esas asesorías los vamos a estar acompañando tanto Javiera y yo, o una o la otra, o ambas, dependiendo nuestras agendas, con el objetivo de poder resolver dudas puntuales que tengan de la formulación, ¿ya? Así que difusión innova@corfo.cl, nos comunicamos para poder solicitar una asesoría técnica del instrumento Capital Humano para la Innovación. Es importante que lo mencionen, nos van a derivar y nosotros les podemos dar una hora para resolver dudas específicas que tengan porque queda poco tiempo, pero aún así pueden surgir dudas. Em, y para poder finalizar, quisiera dejarlos invitados a que puedan acompañarnos en nuestra plataforma de vinculación con el ecosistema de innovación, corfoconecta.cl, que es una página web que hoy en día hemos diseñado con el objetivo de que ustedes, nuestros potenciales beneficiarios y también nuestros beneficiarios, puedan fortalecer sus capacidades a través de las academias, conectar con el ecosistema a través de la búsqueda de partner, también poder conocer otras historias que inspiran de otras empresas que han estado innovando a nivel nacional o internacional, participar en nuestros distintos programas como los desafíos de innovación abierta, participar también de todas nuestras convocatorias y actividades disponibles. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar acceso, le voy a dar el micrófono a Javiera. Además, creo que estoy con un tema de que me escuchan un poco mal por el ruido ambiente, lo lamento mucho. No, se ha escuchado bien, Steffi. Ya, súper. Me quedo Sí, tranquila no había entonces. problema, sí. Yo estaba respondiendo ahí las preguntas del chat, creo que respondí todo, ahí muy, muy veloz. Así que si es que hubiera alguna consulta, quizás podemos abrir la palabra aquí, el micrófono en estos minutitos que quedan, si es que alguien tiene alguna consulta adicional. ¿Estás muteada, Stephanie? Excelente. Ahí Entonces, sí. quien quiera poder hacer una pregunta en particular, los invitamos a levantar la mano. Vamos a dar este espacio de 15 minutitos que nos quedan para eso. Marcela Canales, te escuchamos. Idealmente sean preguntas más o menos concretas para que podamos resolver la mayor cantidad de ellas y ojalá que nos puedan servir a todos también, a todos quienes estamos formulando en estas últimas 2 semanas. Adelante, Marcela. Hola Stephanie, hola Javiera. Muchas gracias por la presentación. Em, yo tengo dos consultas. La primera es en relación a cómo califica el tamaño de la empresa. Ya, porque resulta que dice, según las bases, que hasta el 31 de diciembre del año anterior, las ventas, ¿no es cierto?, del último año. ¿Por qué voy a la pregunta? Porque a mí, con las últimas ventas me da un tipo de tamaño de empresa, pero si yo viera los últimos 12 meses, me da otro tamaño de empresa. Ya pasó al otro nivel. Entonces, nosotros nos adjudicamos un otro Corfo, que es un Crea y Valida, que lo estamos ejecutando, y cuando después, en el periodo de adjudicación para verificar el tamaño de empresa, me pidieron
no estoy como 90% segura de que me pidieron las últimas 12, o sea, la carpeta tributaria de los últimos 12 meses. Entonces, esa era mi Marcela, primera consulta. sí, en este caso te invitamos a que te guíes netamente por lo indicado en las bases técnicas, Sí, ahí en dice donde, a diciembre del año sí, anterior. en donde para poder calcular el tamaño de la empresa, en este caso del beneficiario, nos vamos em, a ceñir a lo que indica el año calendario anterior a la postulación. Ya en este caso a diciembre del 2024. Si después, durante el proceso de adjudicación o de formalización, te solicitan otros documentos, los tendrías que presentar, pero más que nada también están relacionados con poder identificar la capacidad financiera que tiene la empresa. Ya. Pero para poder hacer esta formulación, por favor, lo que se indica en las bases. Ya, y tengo otra consulta en relación a la elección del profesional. Nosotros no hemos podido postular porque no hemos encontrado el profesional, en realidad. Ya es un tema nuevo aquí en el país, por lo tanto, o sea, sí que se hace en otros países. Queríamos innovar en eso, pero no ha sido bastante complejo por el tema, ¿no es cierto?, de contratación a tiempo completo, porque a veces los profesionales, aunque tampoco lo hemos encontrado, están en el área de las universidades, ¿no es cierto? Y tampoco van a dejar su trabajo de hartos años por venirse un año a trabajar con nosotros, por mucho que no les mejore el sueldo. Pero quizás tenemos todavía no perdemos la esperanza de encontrarlo de aquí al 31 de julio, porque la mayor parte del proyecto lo tenemos hecho y queremos tratar de concretarlo con la persona que llegara. Pero tenemos dos opciones y una opción tiene que ver más con la elaboración quizás del proyecto, o sea, digamos, del producto que queremos generar, pero esa persona no tiene tanta experiencia en innovación, ¿ya? Y por otro lado, tenemos una persona que no sabemos si nos va a decir que sí o que no, que tiene más experiencia en el área de innovación y desarrollo y metodología, pero no tiene tanta experiencia en la parte de ejecución del producto que queremos elaborar. Y ahí me gustaría si nos pudiesen orientar, porque como este es un proyecto que tiene que ver con innovación, desarrollo e investigación, yo creo que uno tiene que ir más por el lado del personaje que tenga experiencia en esa área, porque si uno postula a una persona que no tiene experiencia demostrable quizás en esa área, quedas afuera automáticamente. No sé si me explico. Javi, te doy el micrófono. Sí, sí, estaba Y pensando en lo además que estaba pensando que uno de los objetivos específicos tiene que ver con el fortalecimiento de la innovación, desarrollo e investigación, sí, quizás si no tienen tanta experiencia, igual lo podríamos abordar, ¿no es cierto?, en conjunto, pero no sé. claro. Sí, mira, lo que estoy pensando en los criterios de evaluación principalmente, como para dar la respuesta, y lo que ahí se evalúa es la pertinencia del profesional para el desarrollo de la solución. Ya, Primordialmente. O sea, ideal, obviamente, si tiene experiencia en gestión de la innovación y en otras aristas de ese estilo, pero claro, lo que las bases indican es que se evalúa la pertinencia con respecto al desafío y a la solución planteada, que tenga las capacidades para desempeñar las actividades de I+D que requieren para construir la solución. claro, De claro, todas sí. formas, y quizás para avanzar a que más personas puedan participar, porque solo tenemos hasta las 4, pudiese escribirnos un correo a difusioninnova@corfo.cl y poder analizar el caso en más profundidad, Marcela, ya Ya, para poder dar gracias. la opción también a otras personas que Sí, participen. no tengo más consultas. Ya, Muchas reiteramos que tenemos gracias. solo hasta las 4, así que vamos con María José Torres. También la invitación es a que sean preguntas más o menos concretas y ojalá que puedan servir a todos quienes están acá presentes y no tanto relacionadas con el proyecto en profundidad, porque para eso están las asesorías uno a uno. Así que voy con María José Torres. Ya, hola, muchas gracias. Mira, tengo la consulta con respecto al profesional, porque me salta la duda. Em, si en la empresa ya existen, ponte tú, profesionales biotecnólogos que podrían llevar la ejecución de las actividades como de investigación, pero falta un profesional que pueda llevarlo como a la industria, al tema como la ejecución industrial o operacional, o optimización o sistematización de los procesos. ¿Se podría contratar una persona para eso? Sí, yo vi la pregunta, me parece que la hiciste por el chat igual. Mira, si el proceso
para poder ser escalado y llevado a la operación requiere de actividades de I+D, pudiera ser un proyecto de capital humano, pero si es solamente llevarlo a la operación y es un proceso que ya existe estándar y que un profesional sin necesariamente desarrollar actividades de I+D lo va a poder implementar en mayor escala, eso no calzaría dentro de lo que se está esperando para este instrumento. No Sí, sé si ahí ahí, respondo la pregunta y si no, también podemos agendar algo más, una reunión 1 a 1 para resolver esas dudas un poco más en profundidad, que a lo mejor nos expliquen un poco más de cuál es el desafío que tienen como empresa. gracias, Javi. Ahí tal vez complementar que este instrumento en particular es de los que nosotros denominamos habilitantes para la innovación. Por lo tanto, es lo que indica Javiera, esperamos que se realicen actividades de investigación y desarrollo. Existen otros instrumentos también en la gerencia asociados más allá a actividades propias del escalamiento de una solución, como por ejemplo el Consolida y Expande, y otros instrumentos que pudiésemos revisar en una asesoría más 1 a 1. Bien, entonces para finalizar vamos con la última persona que tiene la mano levantada, que en este caso es Anita Arenas. También, ojalá sea muy concreto. Ya, Muchas voy a gracias, Anita, te tratarlo. escuchamos. Hola, mira, es una pregunta relacionada con el formulario Excel en la pestaña de resultados e indicadores. Y ya ahí se te pone que uno tiene que describir el indicador, tanto para el resultado de contratación del profesional como para el resultado de sistematización. Y la siguiente pestaña tiene que ver con la fórmula del indicador. Entonces, mi pregunta va, ¿solo se aceptan indicadores cuantitativos? ¿No es posible incorporar indicadores cualitativos? Porque en mi proyecto tengo ambos, entonces es como que tengo que dejar toda la otra parte fuera los indicadores cualitativos, porque ¿cómo les pongo una fórmula a eso? A esa va la pregunta. Gracias. Sí, entiendo. Mira, la idea es que tengan la mayor cantidad de indicadores de forma cuantitativa, que nos permitan ir midiendo efectivamente con algún número cómo va el avance del proyecto según los resultados que ustedes tenían como resultados esperados. Entendemos que a veces hay resultados que son quali, y claro, para ese caso ahí tendrían que poner que no aplica una fórmula matemática, pero la idea es que la mayoría puedan ser cuantitativos. ¿Cierto? Lo que las bases indican es que permitan medir el avance del resultado. Muchísimas gracias. Ahí estamos, Anita. Reiteramos el correo entonces, difusioninnova@corfo.cl para las asesorías 1 a 1. Estamos totalmente disponibles hasta la próxima semana, ya los últimos días del cierre de la ventanilla para resolver todas sus dudas. También pueden escribir directamente la pregunta en el correo. No tenemos ningún problema con eso. Voy a dejar de grabar